no se rezaguen, porque si no ya estamos a comienzos de octubre y se les va a complicar más con trabajos de otras materias o la preparación de algún examen final. Entonces, eh, traten en la medida que puedan, por favor, ir entregando los trabajos de gas, principalmente. Yo calculo que los de agua, todos los grupos ya lo han entregado. Yo también estoy demorado en la corrección, porque son muchos trabajos, son varios grupos, y así que también estoy demorado, pero estoy corrigiendo, avanzando lento, pero igualmente les digo de que no se retrasen con el tema de los trabajos prácticos de gas, en este caso, que es el último que se propuso fecha de entrega, eh, por la postergación que sea, por exámenes o por preparación de otros trabajos y demás. Pónganse, traten de ponerse al día, así no, porque si no se va a complicar mucho llegar a octubre y noviembre, porque empiezan a aparecer otros factores que, bueno, ustedes ya conocen. Realmente los finales de año son bastante caóticos, entonces, más con un año bastante irregular, traten en la medida que puedan, de ponerse al día. Eh, si no ha quedado dudas respecto del trabajo práctico de gas, si tienen alguna duda, menciónenla, si no, vamos a encarar lo que sería el trabajo práctico de aire comprimido. ¿Les ha quedado algo pendiente del trabajo de instalación de gas? No, profe, creo que varios tuvimos dudas en el tema de la verificación de, si no me equivoco, creo que era de las presiones, que había que verificar que sea menor al 10% y eso, pero bueno, de todos modos nosotros ya lo entregamos. Bueno, no sea problema. En general los trabajos están, o por lo menos lo que he estado viendo, están bastante ordenados. Puede que haya algún detalle eh, bueno, que se destaca, eh, pero en general bien. Así que, y si hay un inconveniente con respecto a sí, que lo hubo con respecto a lo que era, que por ahí hay valores que se les daban muy altos en los diámetros y habíamos propuesto o decidimos de cambiar el manejo del valor de la presión dentro de la planta, como para que sí dieran diámetros un poco más razonables. En el caso tuyo, si ya lo entregaron, bueno, vemos, no es tan drástico tampoco, o por lo menos por la situación que hemos estado viviendo, yo en lo particular flexibilizo un poco el tema de la nota y el tema también de la corrección. Prefiero en todo caso destacar cuál ha sido el error o cuándo puede o dónde puede estar el inconveniente y que ustedes, bueno, lo puedan asimilar pero bueno, que eso que no implique una nota bueno, no les digo que les permita promocionar, pero sí por lo menos mantener la regularidad de la materia, ¿sí? Aparte, como recién les reiteraba, es un año bastante atípico en general, así que vamos a tratar de ser un poco más flexibles en ese aspecto. Eh, Bien, continuamos entonces, vamos a comenzar con lo que es el trabajo práctico de aire comprimido, que mucho de lo que hicieron ahí en gas les va a servir o lo van a entender un poco mejor, el de aire comprimido, porque tiene mucha similitud. Más allá de que hay diferencias, lógicamente, que están manejando con un gas combustible, como es el gas natural, y en este caso el aire comprimido, que no es combustible, pero igualmente están manejando una energía, están almacenando energía, como el aire comprimido, y también tiene sus cuidados. Entonces vamos a ir viendo pequeños detalles que diferencian un gas del otro. Los dos son gases, por consiguiente los dos son gases compresibles, por consiguiente los valores de presión los valores de presión, si en lo que es el aire comprimido cambia, pero ya se van a dar cuenta por qué cambia.
pero no se aleja mucho de lo que es el gas natural. Y lo que son velocidades, más o menos son similares, lo que son los caudales varían y varían en función de lo que ustedes tienen como dato de cada una de las máquinas en cuanto a lo que es el consumo. Pero, les va a servir lo que hicieron en gas natural para poder hacer un buen trabajo en lo que es aire comprimido. Vamos a ver si podemos dar comienzo con la aprovechar toda la pantalla para poder hacer una buena exposición. Si la máquina me responde, ahí vamos. Bien. Entonces, en lo que es interacción de aire comprimido, o lo que en este caso está mostrando la fotografía, es lo que sucede en una sala de compresores. Esta es una sala de compresores, de hecho se ven más de un compresor. Y la conexión, fíjense que la mayoría está a 90 grados, pero justamente la particularidad que tienen las instalaciones de aire comprimido es que, principalmente cuando está dentro de planta, las tomas o los empalmes que tiene la conexión de aire comprimido se realizan desde el conducto de la cañería troncal o principal y se la toma de la parte superior del lomo del caño. Han escuchado, el ingeniero que les dio la teoría, tienen que haber escuchado lo que es el cuello de cisne. Anteriormente o antiguamente se hacía una especie de curvatura, un caño se lo curvaba y se lo trataba de empalmar o soldar a la parte superior del caño. Entonces, de esa manera, tiene una particularidad esa forma de conexión. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Por qué se toma? Porque a diferencia de lo que es el gas o lo que es el agua, yo puedo perfectamente desde la parte inferior del caño hacer el empalme a lo que es el gas o a lo que es el agua. Pero en el caso del aire comprimido se toma de la parte superior. ¿Por qué creen ustedes que se hace de esa manera? ¿Tienen alguna idea? ¿No se les ocurre algo? Lo que es el aire comprimido o lo que es el aire siempre está con humedad, siempre está con partículas de agua en suspensión. Y el aire comprimido no es la excepción. Mucho más cuando se lo comprime, esas gotitas o esas pequeñas partículas de agua contenidas en el aire se las junta, se las aprisiona. Entonces todo ese condensado, cuando todo eso se junta y termina condensando, es agua que está contenida en ese flujo del aire comprimido. Entonces, más allá que a la salida del compresor se lo filtra, se lo condensa o se trata de capturar la mayor cantidad de humedad posible, siempre queda algo, no hay un contenido de la humedad, un filtrado de la humedad del aire absoluta. Siempre quedan partículas de humedad contenidas en el aire. Entonces, la forma de empalmar la cañería de la parte superior de los caños troncales es justamente tratar de tomar la parte menos húmeda del aire. Imagínense un flujo del aire y en la parte superior justamente es donde yo tengo una menor cantidad de humedad o una menor cantidad de partículas de agua.
Por consiguiente, cuando lo tomo en la parte superior, ese aire que después lo derivo a otras cañerías o que vayan a los consumos de las máquinas, tiene que llegar con la menor cantidad de aire posible, de humedad posible. Ese es el criterio fundamental de por qué se lo toma desde la parte superior. En lo que es instalación específicamente del aire comprimido y lo que es el trabajo que ustedes tienen que hacer, el concepto principal es la elección del compresor. O sea, el compresor se lo exige, se lo elige, como hicieron tal vez con las bombas de agua, eh, se lo exigen después, se lo elige después de haber hecho un proceso de cálculo previo en lo que es las cañerías, y para después determinar cuáles son esas pérdidas de carga que me genera esa cañería, para que después, cuando voy a comprar el compresor, o a elegirlo y después comprarlo, yo ya voy con un criterio y unos parámetros bien definidos eh, que me van a permitir, bueno, lógicamente comprarlo. Justamente, volviéndolos a interrogar, ¿cuáles creen ustedes que son esos parámetros que yo necesito para hacer la elección y después compra del compresor? ¿Qué creen ustedes que cuando van a un negocio a comprar el compresor, el vendedor necesita saber como dato para justamente ofrecerle lo que él tiene? ¿Cuáles creen que son esos valores o esos parámetros? No valores, sino esos parámetros. Caudal y presión. Exactamente, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías, sí, estás en lo cierto. Son los dos parámetros que vos necesitas o que ustedes necesitan para comprar un compresor. Presión y caudal. Ya vamos a ir conociendo cuáles son esas presiones que se manejan en aire comprimido. Los caudales, en este caso, se les está dando en función de que se les ha dado una cantidad de máquinas a cada grupo. Y bueno, el caudal, lo que es el caudal instalado que se llama, es justamente la sumatoria de esos caudales de las máquinas que se les ha dado. Esa es una parte de lo que es el cálculo o el proceso de la instalación de aire comprimido. El otro, lógicamente, que es la distribución a los puntos de consumo, hacer un trazado de la cañería, como lo hicieron con agua y lo hicieron con gas, y posteriormente, pues ya casi al final, es el cálculo del pulmón o el acumulador de aire, técnicamente es así, acumulador de aire, y que es el elemento, es como una bolsa que contiene aire y que me permite una de sus funciones del pulmón, eso creo que se los han dado en la teoría, no solamente que es almacenar energía, en este caso en aire comprimido, sino que también tiene la función de acumular el condensado, de que todavía hay contenidos de humedad en el agua cuando llega al pulmón. Entonces el pulmón se encarga también de seguir decantando esa humedad que puede haber quedado. Y otra de las funciones que tiene el pulmón es absorber o trabajar como si fuese un amortiguador, es absorber las corrientes pulsantes que se llaman, pero eso se da, esas corrientes pulsantes, se da cuando en la instalación, tenemos un compresor a pistón. Cuando hay un compresor como un compresor de tornillo, que son los que más se usan, no hay corriente pulsante, o si las hay son muy bajas, son de muy baja frecuencia. Entonces prácticamente la acción o la función del pulmón de trabajar como un amortiguador es muy baja, es muy baja. Pero esos serían más o menos los 3 puntos de lo que sería el trabajo práctico de aire comprimido, que es la elección del compresor, el trazado y el cálculo de lo que son los diámetros de la cañería y el cálculo de la capacidad o de lo que se necesita del pulmón, ¿sí? Eso sería... Tenemos entonces
como lo hicieron con gas y con agua, comenzar el trabajo determinando el baricentro de carga, aplicando Steiner, más allá de que por ahí no tiene una función un poco más determinante, pero ayuda al comienzo del trabajo práctico y igualmente me determina el punto de equilibrio que yo tengo dentro de la planta. Sin duda que el baricentro de carga me va a terminar dando dentro de la planta. Pero como sucedió con las otras instalaciones, no voy a instalar un compresor o una sala de compresores o un pulmón en el medio de la planta. Sin duda que esta instalación también va fuera de la planta. Entonces, pero igualmente voy comenzando el trabajo con la determinación del baricentro de carga. Porque inclusive... Hay una compañera, perdón, que está en sala de espera, digo. Perfecto, gracias por avisar. Ya le voy a dar ingreso. Gracias. Entonces, como les decía, este tipo de instalaciones también están fuera de planta. Por ahí, para hacerlo en algunas fábricas, para hacerlo un poco más concentrado, tanto sala de bombas de agua como sala de compresores, como sala de calderas, se suele ubicar en un mismo sector. De ahí sale el nombre de sala de máquinas, porque tienen casi todos los servicios instalados en un mismo lugar, lo que le permite ahorro de personal o tener una sola persona que se encargue de revisar todas las máquinas en general. O sea, se maneja con poco personal y porque tengo concentrado todos los servicios o todas las máquinas de los servicios en un mismo punto, en un mismo lugar. Bien. Sí, perfecto. María Pía me avisó y Franco muy bien le advirtió de que preferiblemente me lo avise por audio y no por chat. Bueno, entonces, este es como lo hicieron con gas y con agua, este es el punto inicial para el comienzo del trabajo. Y lo que es la operación práctica, como para tener una idea también de cuál va a ser el diámetro que van a usar, o tener una aproximación del diámetro que van a usar. En este caso, en lo que es aire comprimido, trabajan con esta primera ecuación de caudal igual a la velocidad por el área. El caudal ya lo conocen, porque en este caso se les ha dado como dato. Lo que es la velocidad, como estoy manejando fluidos compresibles, como es el gas, como es el aire comprimido, y así como lo era o como lo hicieron con gas, en este caso el aire comprimido se puede establecer, y eso lo establece el grupo, una velocidad que puede ser mínimamente de 20 metros segundo y con un valor de velocidad más alto, pueden usarlo perfectamente. Yo les propongo ahí 40 metros segundo, pero perfectamente pueden trabajar con 45, 50. Eso es un poco lo que permite el gas, el aire comprimido en este caso. Entonces, esta es una primera ecuación que les da una aproximación, siempre respetando las ecuaciones, lo que es el caudal dado en metros cúbicos segundo, lo que es el área en metros cuadrados y lo que es el diámetro interior en metros cuadrados. Por lo que el diámetro interior en metros, perdón, ahí hay un error en la firme. El diámetro interior es en metros. Entonces, y ahí despejan justamente el diámetro y pueden tener una aproximación de cuál es el diámetro que necesitan para manejar el caudal que se les ha dado. Bueno, es la misma ecuación, nada más que con algunos problemas para que puedan tal vez aplicar. Fíjense que hay velocidades de 35 metros,
de 62 metros, ¿sí? Entonces pueden variar. El hecho del aire comprimido, por ahí no es lo más conveniente trabajar con velocidades más bajas, porque justamente es lo que hablábamos recién del condensado del agua o las partículas de agua dentro del aire. Entonces, si trabajo con velocidades más bajas, lo que hace es justamente que esa agua, esas partículas de agua, terminan decantando, y prefiero manejar un valor de velocidad un poco más alto para que esa humedad sea arrastrada y en algún punto de la instalación tener algún tipo de trampa de agua que me permita seguir sacando esa humedad, o el hecho de que cuando hago el cuello de cisne, tomo los empalmes de la parte superior de los caños troncales, trato de llevar la menor cantidad de agua posible, la menor cantidad de humedad posible, de esa forma de tomar el aire de una cañería principal o troncal a una secundaria. Hasta ahí sería, con la ecuación anterior, sería la posibilidad de tener una aproximación en lo que es el diámetro. Esta es otra ecuación que es similar, si ustedes la ven, o la misma que usaron en gas, donde la velocidad tiene ese valor de 365,35, que es constante, por el caudal, que es un dato que ustedes lo conocen, el diámetro interior al cuadrado, y la presión. La presión en aire comprimido, más en una planta como se les ha propuesto a ustedes, el valor de la presión está en los 7 u 8 kilos o 8 bar, que es lo que proponen los comerciantes. ¿Pueden trabajar con mayor presión? Sí, pero no es necesario trabajar en este caso. Sí, hay compresores que tiran un valor de presión mayor. De hecho, en la clasificación, creo que esos también se los han dado en la teoría, en la clasificación de compresores tenemos principalmente un grupo que se denomina de desplazamiento positivo y otro grupo de compresores que se lo denominan centrífugos. Los centrífugos son pequeñas turbinas, o son turbinas que comprimen el aire. Y tienen la particularidad de que pueden manejar grandes caudales, y con valores de presión bajos o promedio, por ejemplo 7 kilos, pero grandes caudales. En el caso del otro grupo de desplazamiento positivo, están los compresores a pistón. Y el compresor a pistón tiene justamente esa particularidad de que puedo trabajar o puede elevar la presión a valores muy altos, ¿sí? Puedo trabajar con 20 kilos, 25 kilos o bar, o 35 kilos de presión. Cuando utilizo eso, cuando tengo distancias muy largas por recorrer, tal vez conviene trabajar con ese tipo de compresores. De lo contrario, la mayoría, y en este caso para el trabajo de ustedes, trabajar con compresores que no tengan tanta presión, o que tienen una presión de 7 u 8 kilos, está más que suficiente. Y sí, cada comerciante le da una variedad de caudales que lógicamente que ustedes tienen que elegir, y ahí justamente la elección del compresor, que tienen que elegir en función de la necesidad que ustedes tienen. Entonces, ya conocerían el valor de presión, que estaría en los 7 u 8 kilos, el caudal, que está en función de ese caudal instalado, que está en función de la cantidad de máquinas que ustedes tienen. Ahora, el dato que vuelvo a recalcarlo es que si el caudal de ustedes es 10, no compren un compresor, o no es conveniente comprar un compresor que me tire justamente 10. Siempre tienen que tener un margen superior que les permite tener cierta flexibilidad en la planta y cierta flexibilidad en la incorporación posible de alguna otra máquina. Entonces, por ahí si el dato es que el caudal de ustedes es 10, bueno, yo
me parecería más conveniente conseguir un compresor que me tire tal vez 14, ¿sí? Como para que tenga un margen importante de lo que es en este caso caudal. Lo que es presión, mientras me cumple no solamente la presión que necesitan las máquinas, sino que también me cubra la pérdida de carga que me puede generar la instalación, listo, perfecto, estamos dentro de los parámetros correctos. Entonces, como les decía, los valores de velocidad, como en los fluidos compresibles, tomas un mínimo de 20 metros segundo y de ahí por encima, y yo de acuerdo, simplemente le sugiero unos 35 o 40 metros segundo, pero puede que puedo manejarme con velocidades, ese es el concepto principal, a tener en cuenta que puedo manejarme con velocidades mayores a esas. Bien, en esa ecuación simplemente despejo lo que es el diámetro interior, que es el que quiero saber cuánto es lo que vale, o tener una aproximación de cuánto es el valor. Entonces tengo el caudal dado en metros cúbicos hora, la velocidad en metros segundos, el diámetro interior de la tubería en milímetros y la presión de cálculo en kilos centímetros cuadrados o bar. En lo que es el aire comprimido, por ahí se usa mucho el bar, pero como ustedes ya saben, tomamos la equivalencia 1 a 1, 1 kilo centímetro cuadrado, un bar. Entonces seleccionar la tubería comercial, o sea, una vez que yo obtengo el valor de cálculo, me voy a la tabla, una tabla que ya la usaron en gas, y es la misma que van a usar, o que tienen posibilidad de usar ahora en aire comprimido, y que me va a ir a dar un valor del diámetro en forma comercial. El valor que yo obtenga de cálculo posiblemente en el mercado, en el comercio no exista. Entonces me tengo que adaptar a lo que existe comercialmente. Entonces voy a obtener un valor de diámetro que posiblemente sea superior al que yo estoy calculando. Bueno, perfecto. Entonces ese es el que voy a adaptar, el inmediato superior, o un poquito más también. Ya les voy a decir por qué un poquito más. En el caso de que tal vez me dé un diámetro, supónganse de que me da para que yo pueda elegir un caño de 1 pulgada, supónganse, qué sé yo, que me da el cálculo, me da 22,5, por decir algo. Entonces, teóricamente, mi inmediato superior sería el 25,4, que es el valor de 1 pulgada. Ahora, yo les sugiero no quedarme tan justito o tan inmediato superior, sino irme un poquito más. Y tal vez elegir un diámetro de 1,5 pulgadas, siempre teniendo un margen un poco más flexible, que me permita manejarme un poco más flexible. Entonces, una vez elegido el valor o adoptado el diámetro comercial, se puede hacer un recálculo de la velocidad, porque evidentemente al tener un diámetro un poquito más grande, la velocidad se me va a bajar o va a caer. Entonces, por ahí no se apresuren, porque si cayó mucho la velocidad, no están haciendo lo correcto. En realidad, prefiero que en todo caso propongan un valor de velocidad un poco más alto, en vez de ser 40, váyanse a 45 o 50 metros segundo, de tal manera de que cuando adoptan un diámetro más grande, ya la velocidad le va a caer dentro de los rangos más aceptables, más lógicos. Esa sería un poco la idea. En la ejercitación o en este ejercicio, como verán, les doy ahí un enunciado con 2.000 metros cúbicos hora, 7 kilos por centímetro cuadrado de presión y una velocidad de 40 metros segundo. Cuando despejo el diámetro me termina dando de 51,08 milímetros. Bien, según la tabla, esa tabla, ¿qué valores, si teóricamente me dio 51,08, entre qué valores estaría en lo que es diámetro interior y cuál adoptaría en lo que es pulgada? ¿Se animan a
a deducirlo. Serían, profe, los 52,5 milímetros. Ese sería un valor, perfecto. En realidad es 52,5. Claro. ¿Sí? Bien, ¿y el otro cuál sería? Y en pulgadas serían las 2,067 pulgadas. ¿Y, O no. y en pulgadas? Pues, perfecto, pero en pulgadas, ¿cómo sería? ¿Cuál medida sería? 2 pulgadas, ¿puede ser? Ah, la de 2, bien. Ahí está, me entendí. Correcto. Recuerden que la columna, en este caso, en esta tabla, la columna de la izquierda es la denominación o el diámetro nominal en pulgadas de la cañería. Entonces, lo que ustedes ven en la columna de la derecha, en diámetro interior, en milímetros, el problemita, fíjense que el problemita me plantea que me da un valor de 51,08 milímetros. Entonces, justamente yéndome a la tabla, me daba un valor inferior, que es el 40,9, y superior, el 52,5. ¿De acuerdo? Entonces, esa tabla me da la posibilidad de adoptar un diámetro en pulgadas entre 1,1 pulgada y media o 2 pulgadas. Por lo que ustedes recién me acaban de mencionar, adoptarían 2 pulgadas. Y yo le digo, perfecto, está bien, es así. De hecho, eh, cuando recién les digo de que por ahí hasta jueguense un poquito más, no exageradamente más, pero sí, si adopté el de 2 pulgadas, que está bien, también puedo llegar a adoptar el de 2 pulgadas y media, ¿sí? Pero en este caso, en este problema en particular, 2 pulgadas está bien. En otras situaciones, por ahí no se queden tan con lo justo, no tan con lo justo, sino se pueden jugar un poquito más. Eso les va a permitir a la hora de la instalación y del manejo de los caudales en la instalación, tener la tranquilidad de que tienen un margen porque justamente colocaron una cañería un poquito más grande. No se vayan tan alto, no exageren, no se sobredimensionen, porque ahí sí ya entra mucho a jugar el tema del factor económico, donde lógicamente encarecería la instalación. Pero en este caso es un salto pasar de 2 pulgadas a 2 pulgadas y media, es un valor muy pequeño, en donde sí, les reconozco que también estoy comprando un diámetro más caro, pero no es tanto como si yo me voy a un diámetro mayor, que sea de 4 pulgadas. Ahí sí, tal vez estoy sobredimensionando y exagerando en la toma de decisión de irme con un diámetro más grande. Esa es un poco la idea. Siguiendo con el trabajo práctico, estos son los enunciados de otros problemas que también para aplicar, qué sé yo, determinar el caudal o la velocidad o el diámetro interior, más o menos es la idea que no solamente sea determinar el diámetro interior, pero es para aplicar esa ecuación. Y acá entramos a lo que es la determinar la pérdida de carga. En realidad, esta ecuación, que también es empírica, es muy similar o muy parecida a la de Renoir simplificada, tiene algunas pequeñas diferencias, el exponente y la constante que aparece en este caso, pero tiene mucha similitud. Son empíricas y lógicamente están aplicadas sobre fluidos gaseosos. Entonces, tiene esa característica de ser similar. Pero en este caso, en lo que es aire comprimido, tengo esa diferencia de cuadrado entre el peso 1 y el peso 2. Tengo la constante, 76,35, la longitud, el caudal, a la 1,875 y el diámetro interior elevado a la quinta. De acá, lo que tienen que despejar, lógicamente, es el peso 2, porque el peso 1 ya lo conocen. Recién hablamos de que lo que es aire comprimido podemos manejar 7 kilos, 8 kilos o 7 bar o 8 bar. Y en el trabajo de ustedes no es la excepción, pueden trabajar con ese valor de presión. De hecho, cuando ustedes van a comprar o eligieron el compresor y lo van a comprar el compresor, justamente el comerciante les da el rango de presión y también el rango de caudal.
que son los dos parámetros que recién mencionaba, que son los que se necesitan. Lo que es presión, PSU1 y PSU2, está dado en bar, o kilo por centímetro cuadrado. Generalmente en lo que es aire comprimido se usa más el bar. La longitud de la tubería en metros, el caudal, metros cúbicos hora, y lo que es el diámetro interior de la tubería en milímetros. Vuelvo a recalcar el tema de que PSU1 menos PSU2, PSU1 al cuadrado y menos PSU2 cuadrado, son diferencias de cuadrados. Yo hasta ahí no encontré lo que es la pérdida de carga. Despejo PSU2 y en este caso, sí, el delta P es la pérdida de carga. De los dos datos, el PSU1 ustedes ya lo conocen y el PSU2 es el que han calculado. Entonces la diferencia, ¿sí?, de PSU1 menos PSU2, en este caso sí me va a dar lo que es pérdida de carga del tramo que estoy analizando, de la cañería que estoy analizando. Como ejemplo, les doy ahí un enunciado de 40.000 milímetros de longitud de la cañería, un diámetro de 2,5 pulgadas, y un caudal de, creo que es 1 millón o 10 millones de litros hora, y una presión de 7 bar. Entonces, lo que se hace habitualmente es eso, pasar las unidades a lo que la ecuación me está pidiendo. La longitud de milímetros la llevo a los metros, lo que es el diámetro estaba en pulgadas, lo paso a milímetros, y lo que es el caudal, que estaba en litros hora, lo llevo a metros cúbicos hora. Los bar, 7 kilos, eso permanece igual. Y de ahí reemplazo en la ecuación anterior, y para esta situación me termina dando que la presión P2 a la salida de esa tubería es de 6,67 bar. 6,67 bar. Entonces la diferencia de los 7 kilos que yo ya conozco, que es lo que me está dando el compresor, menos la pérdida, en este caso la pérdida de carga de esta tubería, de 6,67 me da una pérdida de carga del P de 0,33 bar, y que es un valor bastante razonable y lógico para este diámetro y para esta longitud de la cañería. Pero es un poco... Una pregunta. Sí, ¿Por adelante. qué el diámetro está en milímetros y la longitud en metros? ¿Cómo te puedo decir? Una explicación es cuando te pones a trabajar sobre una ecuación, y son ecuaciones empíricas, o sea, son ecuaciones de ensayo de las experiencias que vas haciendo. Por ahí quien la desarrolla la ecuación tal vez no ha tenido en cuenta esa de que no todas las unidades están dadas en el mismo sistema, o mejor dicho, no están dadas, todas no están equilibradas. Por eso termina utilizando esa constante la constante esa 76,35, que es la que termina unificando o equilibrando las unidades. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque es cierto, podés equilibrar o dejar todas las unidades más o menos en la misma unidad, o los valores en las mismas unidades, y te ahorras de andar metiendo constantes. Pero todo depende de quién la esté aplicando. No tengo otra explicación que darte, porque realmente es muy cierto lo que vos estás preguntando. Si tenés la longitud en metro, ¿para qué no pones también los diámetros en metro? No tengo una explicación más lógica. No, pero se entiende, profe, el 76,35 equilibra todas las unidades. Correcto, pero fíjate, ¿qué necesidad hay de colocar una constante si podés ya equilibrarla o mantener todo un equilibrio con las unidades, con las mismas unidades? Por eso llama la atención, y está muy bien tu pregunta en ese aspecto, pero sinceramente no tengo otra explicación.
Lo que sigue son todos enunciados de problemas para quien quiera desarrollar un poco más el práctico, utilizando la misma ecuación, nada más que en un caso, bueno, se pide la pérdida de carga, nosotros que determinar el caudal y así, bueno, un poco para tener variedad de problemas, que no sea solamente determinar el P2 para encontrar la pérdida de carga. Pero bueno, el objetivo es aplicar esta ecuación de pérdida de carga. Los enunciados, un poco más de ejercitación, todo sí, un poco más de ejercitación, y entramos en lo que es, y espero que no se me corte porque esta mañana se me cortó internet cuando estaba desarrollando el tema del pulmón o del acumulador de aire. Técnicamente es acumulador de aire, ¿sí? Nada más que se lo conoce con la jerga común de taller o de fábrica, es más el pulmón. Y ustedes en la teoría vieron que el pulmón tiene tres funciones fundamentales, que una se las había mencionado al principio de la clase, que una es lógicamente la acumulación, es como una bolsa que acumula el aire, lo contiene. La otra función es permitir que lo que todavía queda de resto y humedad en el flujo de aire se pueda decantar ahí en el pulmón. Y la otra es la de las corrientes pulsantes. Como ya también les comentaba, eso se da más cuando estoy utilizando un compresor a pistón. Como para que tengan una idea, yo creo que la mayoría o han tenido situaciones de estar cerca de algún taller mecánico. Digo taller mecánico porque es más frecuente que el mecánico de autos tenga un compresorcito y tenga un compresorcito a pistón. Y ustedes, cuando han estado cerca, escuchen un golpeteo permanente de ese compresor. Bueno, ese golpeteo son lo que generan corrientes pulsantes. Se los hago más gráfico. Alguno habrá visto, si no se lo hizo, un electroencefalograma. Y vieron cuando van dibujando, el cardiólogo va viendo cómo va dibujando las pulsaciones que tiene tal vez el electroencefalograma, ya sea de corazón o de cerebro. Entonces va viendo las pulsaciones que a veces hace unos picos y hace unos valles. Bueno, en un compresor tiene un comportamiento similar. Esos picos justamente son por ahí el compresor cuando comprime el aire no tiene una constancia, sino que tiene justamente esos picos y de repente en la siguiente compresión es menor y por eso cae. Entonces, bueno, ese tipo de comportamientos del compresor a pistón son, al no ser constante, hace que la cañería por ahí se infla de golpe y o sea, no la cañería, perdón, el compresor infla el pulmón y lo desinfla, lo infla y lo desinfla. Entonces, esa pulsación, el pulmón la va absorbiendo, la va absorbiendo y la va amortiguando y no se descarga y no golpea sobre la cañería. Entonces, el pulmón está cumpliendo una de sus tareas, fundamentalmente. Y tiene esta ecuación, que ustedes también la han visto y creo que el ingeniero se las puede haber dado más desarrollada para llegar a esta ecuación general, donde en este caso J me está dando la capacidad del pulmón, me está dando el volumen de ese pulmón, cuánto es el recipiente, el tamaño del recipiente que me va a permitir recibir esa cantidad de aire. Después, lo que es el P2, que es la presión atmosférica, porque la presión de aspiración, ese P0 es siempre 1, porque la presión atmosférica, 1,033 atmósferas o 1,033 kilo por centímetro cuadrado o 1,033 bar.
es la presión que todos tenemos en este momento, que ejerce el aire sobre nuestras cabezas. Después tenemos el V sub 0, que es caudal, no es volumen, es caudal. Nada más que, bueno, ya nos acostumbramos a ponerle esta denominación, en vez de haberle puesto un Q, pero bueno, ya se le puso B. Pero se los trato de destacar que lo que está en ese V sub 0 lo que se presenta es el caudal entregado por el compresor. Justamente cuando ustedes han elegido, cuando eligen y compran el compresor, lógicamente el vendedor le va a ir dando en función de lo que ustedes les está pidiendo. Ahora, ese compresor, ustedes necesitan tal vez 10, por decir algo, y el compresor que les está dando el vendedor tal vez les entrega 15. Entonces, a ustedes les alcanza con 10, por decir algo así, con 10 metros cúbicos hora, es lo que necesitan. Pero comprar un compresor con un mayor margen, y el compresor les entrega 10 metros cúbicos, perdón, 15 metros cúbicos hora. Bueno, perfecto. Ese es el valor de B sub 0 en este caso para esta ecuación. B sub 0 es el caudal que me entrega el compresor. Delta P es la diferencia entre la presión mínima y la presión máxima. ¿Qué es presión mínima y presión máxima? La presión máxima es la que me está entregando el compresor, 7 u 8 kilos. ¿Cuál es la presión mínima? Dentro de la planta suele haber alguna máquina, pues supónganse, sobre un parque de máquinas de 20, 50 máquinas en una fábrica, en una industria, hay una cantidad de máquinas que les alcanza o necesitan trabajar con los 7 kilos que les entrega el compresor. Listo, perfecto, les llegan. Pero hay máquinas que necesitan trabajar, les alcanza con menos presión. Esa es la presión mínima. Tal vez trabajan con 4 kilos, les alcanza para trabajar con 4 kilos de presión o 5 kilos de presión. Bueno, ese es el valor de la presión mínima. Entonces, ese delta P es la diferencia de ambas presiones. ¿Cómo hacen ustedes si el compresor me está entregando 7? ¿Cómo hago para entregarle a una máquina que necesita 5 solamente? Bueno, creo que el ingeniero les puede haber mencionado que antes de llegar a la máquina, se le suele colocar lo que es un FRL. FRL. F es de filtrado, son como dos vasos pegados. Uno de los vasos actúa también de filtrar el aire. Siempre hay algún elemento filtrante de seguir sacándole humedad al aire. Después aparece un R, que suele haber como una especie de reloj que me permite regular la presión. Si yo estoy recibiendo 7, ese regulador me permite llevarlo a 5, porque la máquina a la que le voy a llevar el aire trabaja con 5. Entonces, de esa manera yo puedo entregar un valor menor del que estoy sacando del compresor, el que me está entregando el compresor, y regularlo para la presión que necesita la máquina. El último vasito es donde va un lubricador, porque más allá que desde que salió del compresor siempre se ha tratado de ir sacando toda la humedad posible en el flujo de aire, pero tampoco no es lo más conveniente que llegue a la máquina casi sin humedad, que llegue seco. Entonces se lo hace pasar por un vasito donde hay un poco de aceite, que es al pasar el aire es como si fuese un efecto Venturi, que al pasar el aire por ese vaso arrastra pequeñas partículas de aceite. Entonces lubrica para que el aire, cuando llega a los dispositivos internos de la máquina o accionamientos de la máquina, donde trabajan con aire comprimido, hay un poquito de humedad, pero humedad con aceite. Y ese aceite es el que me permite que esos dispositivos, esos accionamientos no se me atasquen, no se claven, o que funcionen correctamente
porque por ahí cuando voy con el aire bastante seco, bueno, puedo tener inconveniente de que se destacan los dispositivos, los accionamientos, se hace más lento el funcionamiento. Entonces, al llevarle un poquito de aceite, es como si fuese un spray dentro de la vena fluida del aire comprimido, van esas partículas de aceite. Y eso me permite la lubricación de esos accionamientos o dispositivos y el buen funcionamiento de la máquina en general. Entonces, esta ecuación, perdón, siguiendo con los términos que la componen, habíamos estado hablando entonces de lo que es el delta P, que es la diferencia entre la presión mínima y presión máxima. Está lo que es el A. La letra A representa la cantidad de ciclos por hora de arranque para el compresor. O sea, la cantidad de ciclos de un compresor se entiende que es el tiempo que está en funcionamiento y el tiempo que está detenido. Yo puedo tener el compresor trabajando, comprimiendo durante tal vez 3 minutos, se detiene y tal vez está detenido 1 o 1 minuto y medio y vuelve a arrancar. El ciclo se considera completo cuando estoy contando con el tiempo de funcionamiento y detenido el compresor. Ese valor puede ser que tal vez yo pueda, cumpliendo un ciclo, qué sé yo, en 1 minuto puedo tener 60 ciclos, puedo tener 50, puedo tener 70. Es un valor que ustedes van jugando, no está dentro de lo que es el dato del compresor, porque eso va mucho en función de cómo me trabaja la planta. La planta por ahí me demanda una cantidad de aire que hace que esos ciclos de funcionamiento del compresor sean mayores. Tal vez tenga 70 ciclos. Y cuando tal vez la planta no me demanda tanto aire, entonces posiblemente esté trabajando con ciclos más bien pequeños, 50, 60 ciclos, 40. Todo va a depender del funcionamiento de la planta. Entonces, en este caso, es un número que va proponiendo el grupo. El grupo propone qué cantidad de ciclos va a tener en este caso el compresor. Y X es una relación entre el caudal generado y el caudal consumido. El caudal generado está dado por lo que me genera el compresor, lo que me entrega el compresor. Y el caudal consumido está dado en función de la cantidad de máquinas que yo tengo. Posiblemente este valor, en el caso de ustedes, sea un número pequeño, sin duda que menor que 1, pero aparte de ser menor que 1, también es pequeño porque ustedes tampoco no tienen un parque de máquinas muy grande. Está muy limitado a 10 máquinas nada más. Entonces, posiblemente este numerito sea un número bastante pequeño, que no va a afectar, no va a afectar o no hay mucha incidencia sobre el resto de los términos, ¿sí? Pero es algo que ustedes tienen que ir manejando o evaluando. Esta figura se los pongo como para que se ubiquen de lo que estamos hablando cuando hablamos de pulmón o del acumulador de aire. El hecho de utilizar esta ecuación que recién veíamos hace de que ustedes tengan que comprar, mejor dicho, tienen que hacer el pulmón. Hoy por hoy la mayoría de los fabricantes de compresores también les ofrecen unos catálogos con los tamaños estándar que ellos tienen de capacidad de pulmón. Lo complicado de esto para mí, desde mi punto de vista, es que cuando ustedes van a comprar algo que tienen claro qué es lo que necesitan, pero terminan comprando lo que el vendedor tiene y que no es o es muy grande a lo que ustedes necesitan, van a estar comprando algo, qué sé yo, que tal vez le van a dar el uso del 10% de lo que es eso. Por eso soy muy partidario de que los pulmones se deben fabricar.
se deben fabricar en función de lo que yo necesito, para no correr el riesgo de terminar comprando algo que, como recién le decía, por ahí está muy sobredimensionado, es muy grande, pero es lo que tiene el vendedor. Y no es lo que hoy está muy por encima de lo que yo necesito. Como les recién les daba como ejemplo, un compresor, un pulmón que tiene una capacidad de 100 y yo lo que voy a utilizar son 10 nada más. Entonces, por eso calcular la capacidad del pulmón y hacerlo fabricar, a veces suele ser lo más conveniente. Pero sí, dentro de lo que ustedes necesitan y dentro de lo que está estandarizado en lo que tiene el comerciante, perfecto, lo pueden mencionar. Lo que sí, el cálculo del pulmón no está terminado solamente en determinar la capacidad, o sea, qué volumen me va a ocupar ese pulmón, sino también necesito que lo dimensionen, que le den una altura y que le den un diámetro. Eso también le ayuda a ver el tamaño del pulmón, si es un pulmón demasiado grande o demasiado pequeño. Ese es, o es un pulmón que que por en el caso del trabajo de ustedes, por ser una cantidad de máquinas muy pequeña, muy chica, por ahí les termina dando dimensionalmente, o mejor dicho, de cálculo, les da pulmoncitos muy pequeños. Y no es la idea. Yo acá les doy un ejemplo de un cálculo de pulmón. Entonces, como dato, tengo que el compresor me entrega un caudal de 600 metros cúbicos hora. Tengo un delta P. ¿Cuál es el delta P? Que es un poco la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima que tengo en planta, de 1,5. Y tengo los ciclos del compresor, más o menos son de 40 ciclos hora. Entonces, calcular un caudal instalado, o sea, lo que tengo instalado dentro de la planta son 8 metros cúbicos minuto. Entonces me pide ese problemita dimensionar el pulmón. Entonces, aplicando la ecuación que recién veíamos, el área, la velocidad, el volumen, el área, perdón, para determinar el radio, saco el espejo del área para determinar el radio que va a tener ese pulmón. Entonces, digo, si propongo un diámetro de 2 metros y una altura de 3 metros, con las ecuaciones anteriores, esta de volumen igual a 2 pi por radio al cubo, o 2 pi por radio al cubo por h, por la altura, me estaría dando acá en este caso el volumen, ¿sí?, que tiene ese pulmón. Entonces, si propongo un diámetro de 2 metros y una altura de 3 metros, determino por la ecuación que recién les mostraba, del volumen, que tengo un pulmón, o es la capacidad del pulmón, es 18,84 metros cúbicos. 18,84 metros cúbicos. Es grande, es chico, y es una capacidad muy buena, y tengo un pulmón en cuanto al tamaño del pulmón, un diámetro de 2 metros y una altura de 3 metros, bastante buena. Bastante buena. Entonces, esto último que les menciono al final, eso de mantener una relación de 3:1, y quiero recalcar esto, lo puse porque es una experiencia que yo tuve. De todos los trabajos o visitas a fábrica, y de preguntar y de ver, llego a la conclusión de mantener una relación de 3:1. ¿Qué significa de 3:1? Que cada 3 metros cúbicos minuto de caudal, debo tener un volumen de 1 metro cúbico, tengo que tener un valor de 1 metro cúbico de almacenamiento, de volumen del pulmón almacenamiento. ¿Sí?
¿Por qué uso 3 metros cúbicos minuto? Esa unidad, 3 metros cúbicos minuto, a mí me quedó como referencia en cuanto al tamaño del compresor. Un compresor que me tira 8, qué sé yo, 8, 10, 15 metros cúbicos minuto, yo ya tengo una idea del tamaño de ese compresor. Y iba en relación, por eso vuelvo a reiterar que es un dato de mi experiencia, y veía que ese compresor de 15 metros cúbicos minuto, en función de la planta que abastecía o en función del tamaño de la instalación de esa planta, veía que tenía un pulmón que era bastante equilibrado en esos valores o en esa relación de 3:1. Entonces me daba de que si tenía un compresor que me tiraba 15 metros cúbicos minuto, 15 metros cúbicos minutos, bueno, veía que había un compresor que tenía una capacidad de 3 metros cúbicos, de 3 metros cúbicos. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿está bien eso? No, ni bien ni mal. Es una experiencia, es un dato mío, es un dato generado de la experiencia laboral, nada más. No sé si hay algún libro que lo especifique o lo mencione. En el caso de ustedes, deben tener también algún parámetro, mejor dicho, deben tener algún punto de comparación. Por ahí, si a ustedes este dato que yo les doy no les es razonable o no les cabe, perfectamente ustedes pueden proponer otro. De hecho, pueden hasta duplicar en una de esas qué sé yo, si el pulmón, el compresor que les entrega, qué sé yo, 15 metros cúbicos minuto, en una de esas el volumen del pulmón no es de 3 metros cúbicos, sino que es de 6 o de 10, ¿sí? No necesariamente que esta sea una regla, no es una regla. Vuelvo a reiterar, es un dato de la experiencia, punto. Ahí se termina. Ustedes deben ir, yo les doy simplemente ese dato como referencia, pero ustedes pueden compararlo con lo que les da y decir si está o no dentro de lo que les parece. No a mí, sino a ustedes. Ustedes son los que están calculando, ustedes son los futuros ingenieros que están calculando la instalación. Entonces, son ustedes los que deben evaluar si está bien o no el tamaño del pulmón con lo que el compresor me está entregando. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, de acuerdo. Hay un poco más de ejercitación sobre cómo calcular la capacidad del pulmón, aplicando la ecuación. Y hay los problemitas, puede que surja que esa relación de 3:1 que yo les mencionaba, en una de esas se da en forma diferente. Entonces se los doy como para que puedan ejercitar si lo desean. Estas son tablas que ustedes ya han visto en gas y en agua, pero es bueno reiterar las que están ahí para que ustedes lo puedan determinar. Inclusive ya vamos a llegar al final donde está el tema de las longitudes equivalentes, que también en este caso se aplica. Vuelvo a reiterar el tema de la separación de los apoyos. La separación de los apoyos. Esa tabla que les estoy mostrando simplemente, que también la tienen, es simplemente un lugar donde sacar información. Pero ustedes me deben especificar en función de los diámetros que están usando, cuál es la separación que están aplicando. El resto también son tablas que ya tienen, que son para determinar las longitudes equivalentes. Igual esa también. Es igual para los que son accesorios de contracción, que son poco usados, no es muy usual, o que no se encuentran datos de ese elemento. Tienen la ecuación, el gráfico como para poderlo determinar. El resto del análisis de lo que es analizar por tramo, en este caso también, no se extiendan mucho los tramos, tal vez
de toda la instalación, háganlo en, qué sé yo, 7 u 8, tal vez no más de 10 tramos, como para que no se les haga muy extenso, simplemente. En la tabla, igual, la tablita de ir colocando los valores, los caudales, la longitud del real, que son los tramos rectos, las longitudes equivalentes de los accesorios, la suma de ambas, la longitud total, la presión peso 1, que ustedes ya la conocen, saben que el compresor les va a entregar 7 u 8 kilos, la peso 2, el delta P, que es la suma, y encontrar el delta P al final, para saber el delta P total, para saber cuánto es la pérdida de carga que voy a tener toda la instalación, de tal manera de que si el compresor me entrega 7 kilos y en una de esas la pérdida de carga me come medio kilo, por decirles algo. Si ya la pérdida de carga me llega a superar, me llega a 1, me supera 1 kilo de presión o 1 bar de presión, yo ya ahí abriría los ojos y es un llamado de atención. Y como siempre, la forma de reducir esa pérdida de carga es por ahí aumentando el diámetro adoptado. Tal vez adopté un diámetro de 1,5 pulgadas y por ahí me conviene ir a 2 pulgadas. Y de esa manera voy con un diámetro mayor y reduzco la pérdida de carga. ¿Se me cae la velocidad? Sí, va a descender un poco más la velocidad, pero prefiero o es prioritario reducir la pérdida de carga y la velocidad, por ahí ya la puedo manejar de otra manera. O tratar de, en lo que es el cálculo, volver a proponer un valor de velocidad un poco más alto. Tal vez propuse 35, 40, bueno, vamos a 45, 50, porque seguramente cuando adopte un diámetro en pulgadas de la cañería un poco más grande, va a generar el efecto de la caída de la velocidad. ¿Sí? Esta es una tabla muy similar que también se suele usar para lo que es ir colocando los valores más ordenados, en este caso del aire comprimido, pero es muy similar a esta anterior que les había dado y que habían aplicado en los otros trabajos también. Acá les doy simplemente un orden o un ayuda a memoria de cómo ir, como hicieron también con gas y con agua, cómo ir sacando más o menos paso a paso, en forma ordenada, la dimensión del centro de carga, la ubicación del compresor. Eso es importante. Recuerden no solamente la ubicación del compresor, sino el tema del plano. Acuérdense de que todo plano, como corresponde, tiene un recuadro, tiene un rótulo y tiene encima de ese rótulo la referencia. Si es un cuadradito que me representa la sala de compresores, perfecto, ese cuadradito lo hacen encima del rótulo y colocan que es la sala de compresores. Si hacen un círculo representando al pulmón, perfecto, también como referencia el círculo y ese es un pulmón. La cañería, lo que es la cañería, ¿recuerdan de qué color representa el aire comprimido? ¿Es azul, profe? Sí, señor, es azul. Así como hicieron el color verde para el agua, el amarillo para lo que es el gas, y en este caso para lo que es el aire comprimido, el color azul. Ese es el que representa al aire comprimido. Lógicamente, si el plano lo hace en blanco y negro, simplemente hacer un trazo de la línea que representa la cañería, hacerlo de una forma, trazo y punto, trazo largo, trazo corto, que destaque que eso es cañería y que es aire comprimido. Si es en color, el azul es el que lo representa. Entonces después teníamos realizar el trazado tentativo de la instalación, el cálculo de los diámetros, la aproximación de los conductos, adoptar el diámetro en pulgadas, medir las longitudes de cañería recta y la de los accesorios para la longitud equivalente,
calcular las longitudes equivalentes, el cálculo de los caudales por tramo, proponer el valor de velocidad de fluido y determinar la pérdida de carga de la total de la instalación y el cálculo del acumulador de aire o pulmón. Recuerden que cuando hagan eso, no se queden solamente con decir que el pulmón es de tantos metros cúbicos de capacidad. Le tienen que dar dimensión, altura y diámetro, como para que tengan una idea del tamaño del pulmón. Y ubicarlo en la planta. Como les decía, en el plano no solamente el recuadro y el rótulo y la referencia, sino dónde lo van a ubicar. Si lo ubican donde están los otros equipos, no hay problema, perfectamente. Lo habitual es que se ubica la sala de compresores. Sí, se trata de ubicar tal vez donde están los otros equipos, como para tener más concentrado todo lo que es la máquina, todos los servicios auxiliares. En lo que es el pulmón, se suele ubicar tiene dos posibilidades de ubicación el pulmón. Una es siempre cercana a la sala de compresores y otra se suele colocar cuando la demanda de las máquinas dentro de la planta hay algún grupo o alguna máquina que me demande mucho más caudal en forma inmediata. Entonces se suele colocar un pulmón cercano a esa máquina o a ese grupo de máquinas para no quitarle aire al resto de la planta. Para darles una idea o un ejemplo, hay una fábrica que se llama Prodismo, que hace matricería, moldes para chapa, y tiene dos pulmones esa planta. Y uno de los pulmones, que es el que más se alcanza a ver, es el que está cercano a una prensa, que esa prensa lo que hace es, se colocan la chapa y se prueban los moldes. Y a veces son moldes que se quedan, o las chapas se quedan clavadas en los moldes. Entonces necesitan de los expulsores para levantar la chapa, para despegar la chapa, necesitan de mucho caudal en un instante, en poquísimo tiempo. Entonces por eso se les coloca un pulmón cercano para que justamente esté exclusivamente para el uso de esa máquina. Y el resto de la planta usa el pulmón que tiene cercano al compresor. Como les decía, son las dos posibilidades de ubicación del pulmón. Para el caso de ustedes, o para la planta que se les ha dado en el estudio, ubíquenlo cercano, casi inmediatamente al lado de la sala de compresores. Así que con esa ayuda de memoria se les permite, o se van a ir un poco más ordenados. Finalmente yo les pongo una fecha del 13 de octubre para la presentación o la entrega del trabajo práctico de aire comprimido. Pongo esa fecha, si llegan bien, si no, bueno, vamos a ir flexibilizando, pero siempre con la consigna de que no se demore, yo puedo, con el año que hemos tenido, ser un poco más flexibles en la presentación, en la entrega del trabajo práctico, pero tampoco la demora de ustedes es el perjuicio mío, porque no les voy a poder entregar o las correcciones a su debido tiempo. Entonces, en la medida que puedan, avancen y puedan entregarlo, ¿sí? Así que bueno, esa sería un poco lo que sería el trabajo práctico de aire comprimido. Ya les termino con ustedes y les voy a subir todo este material para que lo tengan. Al grupo de la mañana también se lo voy a subir porque se lo debería haber pasado mucho antes. Pero bueno, van a tener material hecho para chequear o ver si se están olvidando de algo. No les pregunté si tenían alguna duda, alguna pregunta que quieran Profe. hacer. ¿Sí?
El trazado tentativo del aire comprimido. ¿Hay algún problema con que vaya junto con el de gas? Digamos, como para tomar el de gas como referencia. No, no hay ningún problema. Lo que sí, a ver si puedo mostrarle que también tenía eso.